Bienvenidos una vez más a Perla de Fe. Y hoy tenemos un programón con una invitada de lujo, así que con nosotros está la profesora en psicología Melody Montaña, que ya estuvo en otro programa, pero hoy también nos va a hablar de un tema muy interesante. Gracias, Melo. Gracias a vos por invitarme. Qué placer tenerte otra vez. Realmente estamos haciendo unos programas muy interesantes y el de hoy no es la excepción, porque vamos a estar hablando acerca de la ansiedad y del afán. Exacto. ¿Qué temas? Sí, ¿no? sí, con una mirada bastante amplia en relación a la Biblia. Exacto. ¿Qué nos dice Jesús en relación a esto? Bien. Melo, y cuando hablamos de ansiedad, de afán, ¿nos referimos al mismo término? ¿Hay alguna diferencia entre estas dos palabras? Sí hay alguna diferencia, pero se encuentran como sinónimos, si lo buscamos, ¿sí? La diferencia es que el afán es un deseo interno que nos lleva a hacer algo, por ejemplo, un trabajo intenso, es una actividad donde está todo nuestro fervor en esa tarea, ¿sí? Como apasionados. Claro. ¿no? Y la diferencia sería, vos decís, bueno, ¿por qué el afán sería bueno? Porque uno dice, bueno, cuando tenemos afán, estamos, como decíamos, arduos, llenos de energía, como que ese deseo interno se tiene que cumplir, llenar, ¿sí? Hay una actividad que tenemos que resolver. Se dice que podemos tener una mirada buena y una mala del afán, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque a veces, en mi caso, por ejemplo, tengo momentos de que soy quedada, que a veces me quedo, viste que es característica de mi personalidad. Entonces a veces el afán viene a decirte, bueno, vamos a movernos. A moverte un poco, Claro, claro. A veces, por ejemplo, en el trabajo, quiero ser excelente con esto, por ejemplo, el servir a Dios. Entonces, bueno, vamos para eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer ciertas cosas para lograr el éxito en eso. Bien. ¿Cuándo es malo el afán? Cuando vemos que a veces no funciona, que hacemos de todo y eso no nos da el resultado que esperábamos, y comenzamos a sentir angustia, enojo, claro. ¿sí? A veces hasta nos enojamos con nosotros mismos y bueno, entonces ahí vemos lo malo del afán, ¿sí? Cuando se vuelve una preocupación, Exacto. En vez de ser algo placentero, ¿no? Exacto, y ahí hablamos de la ansiedad. Exacto. ¿Sí? La ansiedad dijimos que es un nivel de preocupación, ¿sí? Donde todo nos preocupa y hay una flexión y miedos internos en situaciones cotidianas. Y esto lo aclaramos, ¿sí? Porque a veces en un momento donde, por ejemplo, anormal de nuestras vidas, donde, no sé, por ejemplo, chocamos, que no es normal en nuestras vidas, chocamos, entonces es un periodo donde decís, bueno, no es algo cotidiano de nuestra vida, claro. Y nos produce ansiedad porque nos produjo miedo, tal vez salimos sí. heridos, etc. Pero la ansiedad se caracteriza por eso, por estar en un momento del vivir cotidiano, en una situación cotidiana, pero aparece la aflicción, el miedo, ¿sí? Claro. Y todo eso también repercute en el cuerpo. Por ejemplo, me falta el aire, me duele mucho la cabeza, ¿sí? Tengo nerviosismo también, taquicardia, y podemos seguir, que es un tema bastante amplio, ¿sí? Por eso el afán, cuando se junta con la ansiedad, es malo, ¿sí? Claro, perfecto. Bien. Y Melo, ¿cómo podemos enfrentar la ansiedad? Bien. Para enfrentar la ansiedad, bueno, primero hay que reconocerla, que uno padece ansiedad, ¿sí? Si vemos que esta ansiedad nos produce demasiada angustia, tristeza o nos desborda como ser humano, es hora, en ese momento hay que pedir ayuda. Ajá. Ayuda puede ser un psicólogo o psiquiatra, tal vez, depende del nivel de ansiedad, ¿sí? Y también creo yo, desde mi punto de vista como cristiana, buscar a Dios. ¿Qué nos dice Dios en relación a la ansiedad? ¿Qué promesas Él nos da para nosotros poder tranquilizarnos, tal vez decir, bueno, recibir paz? Porque lo que hace la ansiedad es quitarnos la paz. Claro, viene a robarnos la paz. Exacto, sí. Así que, y desde una mirada cristiana te puedo decir que lo fundamental es tener una relación con Dios. A veces en los andares de la vida estamos tan preocupados por tantas cosas, por la familia, los niños, el trabajo, los amigos, las deudas, que empezamos a perdernos a nosotros mismos, no solo desde lo psíquico y lo emocional, sino también desde lo espiritual. Claro. Sí. Entonces, desde una mirada cristiana puedo decir que a veces lo espiritual te ayuda muchísimo, porque Dios es paz y amor. Entonces nosotros cuando lo buscamos, en ese momento de oración, de alabanza, sentimos paz. Y esa paz es la que nos tiene que acompañar a lo largo del día, a pesar de las incertidumbres, ¿sí?
porque no es una simple tranquilidad, ¿no? No. Es una No. paz, como dice, hay un verso que dice que sobrepasa el entendimiento humano. Exacto. Además, si vemos hoy en día, es muy difícil conseguir esa paz. Aunque digamos, bueno, sí, busco a Dios, oro y todo, y puede pasar que hagas de todo, de buscar a Dios, de orar, de leer la Biblia, y aún así en tu interior sientas esta ansiedad. ¿Por qué? Porque no podés, a veces pasa, que esta ansiedad también es producto del control, de tener que controlar todo. Entonces, ¿qué nos viene a decir Dios en varios versículos y promesas? Como que tenemos que confiar en Él y entregarnos a Él y dejar todo en Él y descansar, dejar esa mochila, Claro. ¿sí? Para poder descansar. Pero bueno, del dicho al hecho es un tema, pero bueno, se puede, es posible. Yo creo que se puede en relación a tomar las promesas de Dios como propias, como que Dios nos habla a través de ellos y tomarlas con fe. Ahí es donde metería la fe en decir, bueno, Dios me dice esto, aunque pase de todo en el día, Claro. que mi fe y mi paz no sea perturbada por todo el exterior. Bien. ¿Sí? Y es una práctica, obviamente. Y seguro, todos los días. Sí. El nivel de ansiedad y de afán tiene que ver con nuestras prioridades. O sea, podemos acomodar nuestras prioridades para que esos niveles de ansiedad bajen y tener un poco más controlados. ¿Son necesarias las prioridades? Son necesarias las prioridades. Si querés te puedo nombrar la historia de Marta y María, donde Jesús estaba en Jerusalén. No sé si recuerdan, bueno, él se queda a cenar en esa casa y Marta, como fiel sirvienta a Dios, digamos, o a sirviente en el sentido de servir, de poner la mesa, estaba con ansiedad y con afán de servir, de que todo salga perfecto. Yo a veces me preguntaba en esa historia, bueno, capaz que se olvidó que venía Jesús y bueno, y saltó a hacer tu último momento. Una buena anfitriona. Claro, yo creo que no, capaz que ya estaba preparada, que tenía todo medido y ahí es donde hablamos del control. Y en ese momento Marta se enoja y le dice a Jesús, ¿por qué no le decís a María que me venga a ayudar? Porque está ahí quieta. Y Jesús le dice de una forma muy dulce y amorosa, pero ella está escuchando lo que realmente es importante. La mejor parte. Exacto, la mejor parte. Entonces, ¿qué nos viene a decir esta historia? Como que a veces nos perdemos de muchas cosas por tener el control y la ansiedad de todo lo que nos rodea. Entonces, la pregunta no la recuerdo, pero una de las formas que nosotros podemos bajar esta ansiedad, ni siquiera controlarla, porque el único que tiene control de la vida es Dios, es esto, poder confiar en Dios y decir, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo logro esto? Porque como te decía, es un hábito, es lograr un hábito, así como todo tiene... lograr un hábito es día tras día repetirlo hasta poder lograrlo, ¿sí? Como alguien que hace educación física o alguien que corre. ¿Cómo llega a su meta? Y va todos los días de a poquito. Entrenándose. Exacto. Bueno, esto sería más o menos lo mismo. El momento de ansiedad va a aparecer, pero nosotros tenemos que tener herramientas para eso. Para mí una de las herramientas son las promesas de Dios. En esto, si dice, si yo le doy de comer a las aves y no trabajan, ¿cómo no te voy a dar a vos, hijo mío, todo para vestir, para comer? Bueno, eso es una promesa de Dios. Entonces, en el momento de ansiedad, tenerlas en nuestro corazón, en nuestra alma y aplicarlas en ese momento de ansiedad. Decir, bueno, esto tiene un tiempo, ¿sí? Pero creo que lo primordial es desarrollar el hábito y buscar primeramente a Dios, ¿sí? En la intimidad. Bien. Bueno, eso tiene que ver con prioridades, ¿no? Sí. Ponerlo a Dios en primer lugar. Muchas veces, como te decía, tenemos otras prioridades y creo que en Marta se jugó esto. La prioridad de ella era servir y que esté todo servido y que Dios se sienta, que Jesús se sienta lo mejor posible y no estaba viendo que ella se estaba perdiendo de algo tan importante ahí, ¿sí? Pero por eso va de la mano con el control, el poder controlar la situación. Ella no pudo y la desbordó y la angustió. Es más, se enojó. Entonces, lo que nosotros creo que tendríamos que hacer, o al menos como consejo desde una mirada cristiana, es como primer lugar cuando nos levantamos buscar a Dios. En una oración sincera, mientras que estás lavándote los dientes. ¿Por qué? Porque a veces no es específico ir a un lugar, porque a veces no tenemos tiempo, claro, pero sí buscarlo desde la mente y el corazón. Tal ¿sí? cual. Tener un pensamiento. Exacto. Y que esa paz perdure en el día. Si vemos pruebas, a veces nos cruzamos con pruebas que nuestro carácter empieza a tambalear. Bueno, volver a decir, bueno, Dios, que se haga tu voluntad, ayúdame a manejar mi carácter. ¿Sí? ¿Y qué principios podemos practicar para controlar esa ansiedad? ¿Qué podemos tener en cuenta? Y desde lo que es mirada cristiana, reconocer la Biblia, estudiarla
y tomar esas promesas de Dios. Porque cuando nosotros estudiamos y sabemos de memoria las promesas de Dios, en el momento de angustia o en el momento de incertidumbre donde no tenemos el control, eso aparece en nuestra mente. Entonces decimos, bueno, Dios me dice esto, entonces, ¿por qué te vas a preocupar? ¿Por qué? Entonces, como principio principal, conocer a Dios, buscarlo en intimidad, en cualquier momento, con alabanza, adoración, ser sincero, porque a veces 5 minutos son más sinceros que 1 hora orando, ¿sí? Entonces, es poder alimentar esta intimidad con Dios. Cuando eso se haga hábito, ya nuestra vida va a cambiar, ¿sí? Si bien la ansiedad va a estar, porque va a aparecer, porque la ansiedad, vamos a verlo tal vez otro día, es más profundo, porque nosotros tiene que ver con nuestra niñez, tiene que ver cómo nos enseñaron a manejar, a manejarnos en la vida en relación cuando aparece esta ansiedad. Creo que Dios nos da herramientas, ¿sí? Podemos controlar, ¿no? La podemos controlar, si bien no la podemos evitar. No, Sí, o sea, viene, pero podemos pensar qué podemos hacer ante eso. Bien. Y también no responder un principio, es decir, bueno, me viene la ansiedad de tal preocupación y decir, bueno, a ver, ¿lo podés controlar? No. Entonces, Bien. ¿qué puedo hacer? Perfecto. ¿Sí? Qué tema tan interesante, ¿no? El afán y la ansiedad en un mundo ansioso y afanado. Entonces, recordemos estas promesas, recordemos estos principios y estas herramientas para tener en cuenta de cómo controlar la ansiedad. Y para concluir, quiero compartirte unas palabras que se encuentran en la Biblia, lo que considero el manual de vida de todas las personas, y dice: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Te animo a que no te preocupes por lo que pueda pasar mañana, porque dice Dios que el día de hoy basta con este día, ¿verdad? Así es. Gracias, Melo, por compartir este programa con nosotros. Realmente hermoso todo lo que compartiste. Gracias a vos, Gise, por invitarme. No, por favor. Y gracias a ustedes por estar del otro lado una vez más acompañándonos en esto que es Perla de Fe. Si este material te ayudó, te fue de utilidad, no olvides compartirlo con otro. Tal vez alguien más lo puede estar necesitando. Te abrazo y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!